El gobierno federal enfatiza el uso de vías legales para migrar a Estados Unidos y las sanciones para quienes no sigan con esas reglas. Mientras tanto, en Tijuana, los albergues aumentan su capacidad ante el esperado aumento de migrantes y refugiados. Múltiples tornados en Florida y Georgia son el aviso de condiciones más severas en el clima. Tras 6 días sin ser visto, reaparece en público el presidente de México. Así iniciamos su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con los funcionarios de gobierno federal que insisten en que hay caminos legales para migrar a Estados Unidos tras la representación de las medidas que se pondrán en marcha por el fin del título 42 el próximo 11 de mayo. Alfredo Miranda desde Washington nos cuenta cuáles son las consecuencias que se prevén para quienes no sigan estas nuevas medidas. Oficiales del Departamento de Estado y del Departamento de Seguridad Interna destacaron el uso de las vías lícitas para migrar a Estados Unidos y enfatizaron en el carácter coercitivo de las nuevas medidas migratorias que entrarán en vigor después del 11 de mayo. Facilitar vías seguras, ordenadas, humanas y lícitas para solicitantes de asilo, refugiados, migrantes, personas que quisieran reunificar con sus familias o trabajar en los Estados Unidos o también en otros países. Una de las reglas fundamentales para iniciar el proceso implica el uso de Internet y aplicaciones, las mismas que para muchos serían restrictivas. La gente no tiene opciones de utilizar bien el Internet. Incluso cuando tienen una cita, es el 1% de la gente que está solicitando asilo político que quiere entrar a este país. Yo veo esto como un paño de agua tibia para los grandes retos del sistema migratorio que sigue roto en este país. Se destacan las medidas coercitivas en contra de quienes no siguieran el proceso a través de las vías lícitas. Vamos a incrementar de manera significativa el uso de repatriación acelerada a las personas que lleguen a la frontera suroeste y no tengan un fundamento legal para permanecer. Las personas expulsadas no podrán ingresar a Estados Unidos por 5 años y podrían ser procesadas penalmente por cada intento posterior que realicen para cruzar la frontera en forma ilegal. En un comunicado, el senador Menéndez dijo sobre la falta de inmediatez. La administración Biden marcará una abdicación histórica de las leyes de asilo de nuestra nación. Estaremos dando la espalda a nuestros vecinos que huyen de la violencia, la persecución y los crímenes de lesa humanidad. Han simplemente endurecido todas las penas para nuestra gente que está huyendo y que no tiene otra opción, que no tiene familiares acá. El subsecretario de Seguridad Interna señaló que la reglamentación establece el uso de las vías legales como condición de elegibilidad para el asilo. Para mí es una combinación de las políticas de Trump, de reducir al máximo la posibilidad de que la gente tenga asilo político en este país. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Bueno, y mientras tanto, en Tijuana, albergues expanden sus instalaciones a la espera de la ola de migrantes y refugiados que se esperan. Vicente Calderón nos cuenta cómo se están preparando a pocos días del fin del título 42. En vísperas de la cancelación del título 42, el gobierno estadounidense intensifica su campaña para advertir que la frontera no está abierta. Las leyes migratorias de los Estados Unidos siguen vigentes y se aplican estrictamente, aún con el fin de la orden de salud pública conocida como el título 42. Con este video explican lo que sucederá a partir del 11 de mayo. Quienes crucen irregularmente la frontera serán procesados bajo el título 8. En diferencia al título 42, el título 8 impone consecuencias criminales. Con todo y que el jueves anunciaron que el gobierno norteamericano abrirá centros de procesamiento en Guatemala y Colombia, aquí anticipan el arribo de más gente. Van a venir muchos más inmigrantes, se van a dejar venir cerca de la frontera, así se van a sobresaturar todos los albergues. Albert Rivera es director de una iglesia en Tijuana que actualmente da refugio a unos 700 migrantes. Dice que para atender la demanda están ampliando el lugar. Hacer otro dormitorio, ya después vamos a hacer un tercer piso para también otras 200 personas más. Las autoridades siguen intentando disuadir a los migrantes. La comunidad no debe de escuchar las mentiras de los traficantes, quienes se aprovechan de los migrantes vulnerables poniendo sus vidas
en riesgo. Ana Castillo, que llegó de Guerrero la semana anterior, no ve muchas alternativas. Hace un año mataron a su esposo y recientemente intentaron secuestrar a sus hijos. Espera poder lograr cita con la aplicación CBP One para entrar legalmente. Pero no es fácil e incluso ya con cita están regresando solicitantes. Si yo veo que no y el dinero se nos acaba, necesito buscar la forma de yo ingresar porque no puedo regresar a mi estado. No puedo, mis hijos corren peligro. En tan solo 33 albergues de esta ciudad hay más de 4.500 personas esperando pedir asilo en Estados Unidos. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Vámonos ahora a Guatemala, donde también esperan más deportaciones a partir del 11 de mayo, cuando acabe precisamente el título 42. Las autoridades muestran gran preocupación y nuestro corresponsal José Flores nos tiene las reacciones desde allá. Enorme preocupación generó en Guatemala el anuncio del Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que en los próximos días se incrementarán las deportaciones de migrantes guatemaltecos debido a que a finales de abril terminarán las restricciones relacionadas al COVID-19. Es consecuencia, ¿no?, de políticas erróneas, equivocadas, que se quieren imponer para detener un flujo que es tan natural. Entonces el migrante nunca se va a poder detener ni que siquiera con ejércitos. Las autoridades estadounidenses esperan que aumente de forma considerable la llegada de migrantes a la frontera con el fin de las restricciones, por lo que el gobierno de Joe Biden podría duplicar o triplicar los vuelos con migrantes deportados que siguen llegando a Guatemala con las manos vacías y lamentando tener que buscar un mejor futuro por las malas políticas del gobierno. Aquí lastimosamente tenemos un presidente que no los gobierna, ¿verdad?, que solo son préstamos y préstamos, ¿verdad?, y no hay mucho empleo, ¿verdad? Las autoridades norteamericanas hicieron la invitación para que los migrantes soliciten el reasentamiento de refugiados u otras formas de entradas a Estados Unidos en 2 nuevos centros de procesamiento que se ubicarán en Guatemala y Colombia sin tener que viajar a la frontera con Estados Unidos y México. Este es un resultado de las malas negociaciones de nuestras autoridades. Estamos hablando de una violación directa a los derechos humanos de las personas. Hasta el momento las autoridades no han confirmado el lugar donde estará situado en este país el centro de atención para los migrantes que buscarán refugio y asilo en Estados Unidos, pero todo parece indicar que será ubicado en la frontera con México. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Bueno, y problemas con inmigrantes parece ser que están en donde quiera, porque también la frontera entre Chile y Perú es el epicentro ahora de una crisis migratoria que en las últimas 2 semanas ha dejado unas 200 personas varadas. Una situación que ya está generando además un conflicto diplomático entre ambos países. Wendy Castillo nos dice por qué los problemas están aumentando. Palmira, muy buenas tardes. Mientras los migrantes esperan un corredor humanitario para retornar a sus respectivos países, la crisis escaló a un conflicto diplomático porque Perú y Chile se acusan de poca colaboración para resolver este problema que se agrava con cada día que pasa. Centenares de migrantes, en su mayoría venezolanos varados en la frontera de Chile con Perú, intentan sin éxito ingresar a territorio peruano en su camino hacia Venezuela. Le pedimos al gobierno y al pueblo peruano y a las autoridades que estén más cercanas a la necesidad que nosotros tenemos, es que nos abran la frontera para nosotros utilizar el paso de Perú hacia nuestro destino, que es Venezuela. El gobierno de Dina Boluarte decretó estado de emergencia en todas las zonas de frontera para frenar el ingreso de extranjeros, lo que se traduce en que los policías y militares pueden restringir el ejercicio de los derechos constitucionales relacionados al libre tránsito, entre otros. Quienes cometen a diario asaltos, robos y demás actos delincuenciales son extranjeros. Por eso es que tenemos que reformular la ley de extranjería, ver este tema de migraciones. Migración no viene por mentira, migración viene cuando a ellos les da la gana. La situación condujo a un roce diplomático entre Perú y Chile cuando el alcalde peruano de Tacna calificó de innombrable e irresponsable al presidente de Chile, Gabriel Boric, responsabilizándolo de trasladar la crisis a la frontera con Perú. En estos años la criminalidad violenta se ha fortalecido
La ministra del Interior chilena dijo que palabras como esas no contribuyen en lo más mínimo a solucionar el problema que tienen al frente y el rol que le corresponde a cada país para manejar la crisis de la manera más adecuada. Agregó que Chile vive todos los días el desafío que impone la migración. Por su parte, Amnistía Internacional emitió un comunicado en el que llamó a Chile y a Perú a poner fin a la crisis en la frontera, señalando que lo único que están haciendo es agravando una crisis humanitaria que aumenta el riesgo para la vida y la seguridad de las personas. Palmira. Así es, muchísimas gracias, Wendy, por este reporte. Y bueno, mire, el senador federal de California, Alex Padilla, anunció una propuesta de ley para poder legalizar a los trabajadores esenciales. Durante una visita a Los Ángeles, California, el senador junto con la organización Chirla presentaron la ley. La ley se llama Ciudadanía para Trabajadores Esenciales Act, la cual esperan el Congreso apruebe. Esta ley beneficiaría a 5 millones de indocumentados que son parte de la fuerza laboral esencial del país, pero que no cuentan con un estatus migratorio. Y bueno, en Nebraska y Carolina del Sur fracasan los proyectos de ley antiaborto, a pesar de que tienen legislaturas controladas por los republicanos. En el caso de Nebraska, una ley del latido del corazón habría prohibido la mayoría de los abortos después de las 6 semanas, excepto en varios casos, pero se estancó en la legislatura, mientras que en Carolina del Sur no aprobaron ley de protección de la vida humana, la cual también habría prohibido los abortos en el estado. Tenemos una pausa comercial, pero ya sabe, regresamos. Múltiples alertas de tornados angustian a habitantes de Florida y de Georgia. Se deja ver de nuevo el presidente de México en su conferencia matutina. De México por su... Gracias por continuar informándose aquí con nosotros en esta tarde. Y mire, cientos de habitantes en Florida y Georgia amanecieron este viernes sin sus hogares y en medio de la destrucción. Esto tras múltiples tornados que azotaron esas regiones. El Servicio Meteorológico Nacional reportó el jueves 7 tornados en Florida y también en el sur de Georgia. Uno de ellos fue extremadamente peligroso al oeste de Tallahassee, asimismo como en Hosford, causando grandes daños a decenas de viviendas. Y después de haber visto esas imágenes, pasemos con Gabriela Rosales para que nos diga cuál será el clima en las próximas horas y el fin de semana. Muy feliz tarde, le hemos estado informando sobre estas advertencias de tornados. Continúan en Texas, Waco, Killeen, también hacia Dallas y McKinney. Permanece esta advertencia por tormentas eléctricas severas. Fuertes vientos hacia Lubbock y Midland. ¿Qué es lo que sucede con estas tormentas eléctricas? Es precisamente esta zona lo que está generando que ahora consista esta advertencia de tornado, porque son precisamente los tornados las columnas de aire que giran violentamente y que se extienden desde una tormenta eléctrica hasta el suelo. Al entrar en la atmósfera de la forma giratoria, comienzan a tener fricción en ciertas zonas de la atmósfera y eso causa ese sistema giratorio. Recomendaciones sumamente importantes: busque refugio en donde lo puede hacer. Si se encuentra dentro de casa y tiene un sótano, hágalo en el sótano. Si se encuentra en alguna zona en la calle, busque una zanja, un barranco donde se pueda esconder. Recuerde, aléjese de las ventanas y si está en un apartamento, busque la tina, cierre las puertas, la tina en la zona del baño, que es una de las áreas más seguras en caso de estar en un apartamento. No permanezca dentro de su automóvil porque no es seguro y el automóvil también puede ser llevado por el tornado, y tampoco permanezca dentro de una casa móvil. Siempre escuche a las autoridades. Radar y satélite nos muestra precisamente ese sistema de tormentas que trae las también lluvias y tormentas eléctricas movilizándose y llegando hasta el área de los Grandes Lagos. Mínimas constantes a través de toda la nación y esos pronósticos: Houston, fin de semana que aumenta de los 70s hacia los 80s. Chicago estará con temperaturas inestables de 58. El sábado desciende a una máxima de 48. Sin embargo, continúa la probabilidad de chubascos. Y por último, Miami se mantiene con esas tormentas eléctricas severas en algunos días. Lluvias parciales, soleado en otros, con máximas de 80s y mínimas en los 60s y 70s. Gracias, Gaby. Vamos a cambiar de tema y le cuento que uno de los mayores retos que enfrentan los países es proporcionar un hogar digno a su población. Sin embargo, los altos precios y el cambio climático han sido obstáculo para las autoridades de las ciudades, pero hay soluciones y Anthony Belchi nos presenta algunas de ellas.
La crisis de la vivienda está afectando a la mayoría en Estados Unidos. El precio de las propiedades aumentó el año pasado un 10% de media en todo el país. Ya dicen que cuando hay crisis hay oportunidades. Esta empresa de Washington ha impulsado un proyecto para construir casas a bajo costo, pensadas para las comunidades más vulnerables. Ya sea por problemas personales como la falta de vivienda, los desastres naturales, el cambio climático, los disturbios políticos, cada vez que hay desplazados y necesitan un lugar para quedarse, creemos que esta es una buena solución, independientemente de donde sea. Esta es una iniciativa que se ha presentado durante la Cumbre de Ciudades de las Américas en Denver, Colorado, donde precisamente se está abordando el impacto del cambio climático. El problema también es que muchas de estas viviendas son vulnerables a los fenómenos climáticos adversos. Las comunidades marginalizadas, las comunidades más empobrecidas, en efecto, son las que más reciben los impactos del cambio climático y los desastres. Y además hay que sumar otro aspecto, que muchas de las viviendas fueron construidas sin regulación. Son viviendas que se construyeron hace muchos años, antes de que existieran los códigos, digamos, de construcción o las normas de construcción, o que no estuvieran actualizadas, y eso hace que las viviendas sean vulnerables. La idea de esta compañía es reducir el número de sin techo con casas que cuentan con lo indispensable para vivir. Se montan en 45 minutos, son seguras y están preparadas para terremotos y huracanes, una solución a un precio muy asequible. Nuestros refugios empiezan en unos $7.000. Este que ves detrás de mí cuesta alrededor de $12.000. Se pueden enviar a cualquier lugar, al menos en los Estados Unidos. Están configuradas y listas para utilizar. Este tipo de construcciones también serían idóneas para América Latina. Por eso, esta compañía también está expandiendo sus servicios a esa región. Desde Denver, Colorado, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Ya sabe, vamos a una pausa, pero regresamos con más información. Después de superar el COVID, vuelve a dar su conferencia de prensa Andrés Manuel López Obrador. Rusia sigue su embestida contra la población de Ucrania con nuevos ataques. Continuamos informándolo aquí en su noticiero Estrella TV. Mire, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a la escena pública después de varios días de ausencia por COVID-19. Arturo Vega nos dice cómo está la salud del mandatario. ¡Ánimo! Este viernes reapareció de manera inesperada el presidente Andrés Manuel López Obrador. La conferencia matutina la volvió a encabezar tras su contagio de COVID-19 y el desmayo transitorio, en palabras del propio mandatario, que sufrió el pasado 23 de abril en Mérida, Yucatán. Sus primeras palabras fueron de agradecimiento por los buenos deseos que recibió. También se refirió a quienes, según el presidente, aprovecharon su condición médica. Hubo sensacionalismo, amarillismo, mala fe, pero afortunadamente salimos bien y aquí estamos, muy dispuestos a continuar con este proceso de transformación. Para el politólogo Agustín Basabe, durante la ausencia del mandatario se descuidó la gobernabilidad del país. Cuando el presidente no está en posibilidad de gobernar como lo hace cotidianamente, pues entonces todo se va al traste, todo se crea una sensación de desorden, bueno, de por sí. Este es un gobierno desordenado. Agustín Basabe señala que el vacío de información durante la ausencia del presidente se debió a la falta de institucionalidad y protocolos en situaciones de emergencia. Además, criticó el trabajo del secretario de Gobernación, Adán Augusto, quien, según el politólogo, aprovechó los reflectores para sus aspiraciones presidenciales. Se aprovechó para llevar agua a su molino electoral, para reposicionarse en las encuestas. En su reaparición, el mandatario abordó temas como la venta del avión presidencial y la toma de tribuna del Senado, que mantiene la oposición a falta de nombramientos de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega Vivanco, Noticias Estrella TV. Bueno, mire, y tras casi 4 años de estar en un hangar, finalmente esta tarde partió de México el avión presidencial tras ser vendido a Tayikistán. Antes de llegar a su destino final, la aeronave arribará a Estados Unidos, donde recibirá una manita de gato, o sea, mantenimiento, y será pintado. De acuerdo al presidente Andrés Manuel López Obrador, el avión fue vendido en un poco más de $92 millones. Y Rusia vuelve a atacar ciudades ucranianas con misiles, dejando al menos 23 muertos, incluidos 2 niños de 10 años y uno más pequeño. Fueron más de 20 misiles crucero y 2 drones explosivos los que lanzaron la madrugada del viernes. El ataque más mortífero fue un par de misiles contra un edificio de apartamentos en la ciudad central de Umán,
De hecho, uno de ellos arrancó un extremo del edificio residencial mientras las familias dormían. No se vaya porque tenemos más después de la pausa. Mire lo que le voy a contar. Un estudiante del 7º grado en Michigan logró salvar al conductor del autobús escolar donde él y sus compañeros de escuela se encontraban. Dylan Reeves, al percatarse que el chofer sufría de una emergencia médica, sin dudar, toma el volante e inmediatamente presiona el freno para que el autobús se detenga justo antes de chocar con otros vehículos y que se desmayara el conductor. Hoy en su comunidad, Dylan es aclamado como un verdadero héroe. Bien por este jovencito. Bueno, así hemos llegado al final de su noticiero. Los esperamos el próximo lunes con más información. Que tenga un excelente fin de semana. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Palmira Pérez.